Amigos, ¿cómo están? Bendiciones, bendiciones para todos, que deseo que cada uno esté muy bien, que Dios los esté bendiciendo mucho en sus vidas, en todo lo que estén haciendo eh, en cuanto al camino de Dios, ¿no? Obviamente siempre la mayor bendición para nuestras vidas siempre va a ser lo que hagamos para Dios, lo que hagamos dentro de la voluntad de Dios. Y bueno, espero que no se note. Últimamente he estado muy cansado, sinceramente he estado como un poco agotado y así, haciendo algunas cosas en el trabajo y así, pero creo que si tenemos tiempo para todo, si tenemos tiempo para estar en un trabajo, si tenemos tiempo para ver un poquito la tele, si tenemos tiempo para estar en redes sociales, creo que también, y lo más importante, creo que tenemos eh, tiempo para estar con Dios, tiempo para hablar de Dios, tiempo para buscar de Dios. Nunca hay excusas, nunca hay pretextos. Sinceramente, podemos estar cansados, fatigados, algunas veces con el ánimo un poco decaído, pero precisamente ahí es donde Dios entra, precisamente ahí es donde debemos de poder entender y recordar que Dios es nuestra fortaleza, que cuando nosotros débiles somos, ahí es cuando Dios realmente nos da esa fuerza, realmente nos da esa fortaleza que muchas veces creemos que no tenemos, pero que realmente eh, se trata de buscarlo, se trata de entender que Dios está siempre ahí con los brazos abiertos, esperando a que cada uno podamos reconocer quién es Dios en nuestra vida, quién es Jesús en nuestra vida, que cada uno podamos hacer o echar mano de esa fuerza que Dios nos ofrece, de ese impulso que muchas veces nosotros no tenemos por nuestros propios méritos, no podemos hacer muchas cosas. Pero cuando Dios entra en nuestras vidas, cuando Dios toma eh, el control en nuestras vidas, ahí es cuando realmente podemos ver reflejado el amor de Dios, el poder de Dios y la bendición de Dios para nuestras vidas. ¿Y por qué te digo esto? Últimamente ya no había grabado videos, ya no había estado muy al pendiente de la página de Facebook, ni del canal de YouTube, ni de muchas cosas referentes a Dios. Entre muchas de estas eran el orar, el leer la palabra, el escuchar una predicación, el pasar tiempo con Dios. Y, y precisamente esto no fue algo que haya pasado porque así tenía que ser, o porque yo lo haya buscado así. Pero me di cuenta de algo en este tiempo, en estos días pasados en que no había subido videos, en que no había estado hablando de Dios aquí con ustedes, en que no había subido video al canal, en que no había estado orando como debería de orar, en que no había estado leyendo la palabra como debería de leerla. Y me di cuenta de algo que es muy importante que nosotros entendamos. Este mundo está diseñado realmente para alejarnos de Dios, por el medio que sea. Este mundo está totalmente diseñado para que cuando tú estés allá afuera, cuando tú estás a diario conviviendo con gente que no sigue a Dios, estando en lugares en donde Dios no está, sea por obligación, sea por gusto propio, que ahí es algo distinto. Este mundo está totalmente diseñado para que no te acuerdes de Dios cuando estás allá afuera, para que no busques de Dios, para que no tengas tiempo de hablar con Dios, para que no tengas tiempo de ir eh, eh, platicando con Dios.
Este mundo está diseñado para distraerte de cualquier forma, con tal de que no te acerques a Dios, con tal de que no tengas una relación con Dios. Y si sabemos realmente quién controla este mundo, sabemos quién es el príncipe de este mundo, sabemos que el diablo o Satanás es quien ha diseñado hoy en día todo este mundo a su manera, en cuanto a drogas, en cuanto a problemas familiares, en cuanto a guerras, asesinatos, enfermedades, todo ello lo ha diseñado para que tú caigas en un estado de ánimo tan bajo que no te atrevas a buscar a Dios, que lo que menos pienses sea buscar a Dios. Y, y, y precisamente por eso quise hacer este video, para hablarte de ello. Eh, Como te digo, honestamente, en estos días ha sido difícil para mí porque no en cuestión de esfuerzo, no en cuestión de que me he enfermado, gracias a Dios. Creo que llevo más de un año, no sé cuánto que no me enfermo y todo es bendición de Dios, todo es el reflejo del amor de Dios. Pero me refiero a que he estado en un tiempo difícil porque he estado perdiendo un poco de comunión con Dios, o si no es que mucho. Y me duele reconocerlo y me cuesta reconocerlo porque realmente yo soy de las personas que no están a gusto si no tienen trato con Dios a diario, si no tienen comunión con Dios a diario. Cuando, cuando realmente conoces a Dios, cuando realmente logras entender quién es Dios en tu vida, cuando realmente logras establecer una comunión íntima con Dios y con su Espíritu, es difícil que puedas vivir sin Él, es difícil que puedas pasar un día sin llenarte de su presencia, sin pasar un día en su presencia. Y precisamente, eh, como te lo digo, me duele y me cuesta reconocerlo, pero he estado perdiendo un poco de comunión con Dios. Y no es porque Dios no quiere estar conmigo, no es porque Dios haya querido perder contacto conmigo, sino que realmente yo he permitido eh, que, que las situaciones allá afuera en el mundo, que las ocupaciones del mundo me distraigan tanto que simplemente cuando llego del trabajo llegue cansado, ya no tenga ganas de orar, cuando estoy en el trabajo, cuando estoy allá afuera con tantas ocupaciones, pareciera ser que para lo único que no tienes tiempo es para Dios. Y así hoy en día es este mundo, así hoy en día es el estar allá afuera. Te das cuenta de eso realmente, te das cuenta de que la gente vive para hacer cosas materiales, la gente vive para sacar los gastos del día a día, la gente vive eh, siguiendo o haciendo algo que solamente lo mantiene día a día, lo mantiene de una manera física, de una manera carnal, comprando alimentos que necesitan, comprando ropa, comprando lo que haga falta en una casa. Pero sabes algo, Eh, alimentamos a la carne y alimentamos el físico y alimentamos a lo de afuera, pero el espíritu se está muriendo. Eso es lo peor de todo. Eso es lo más triste, lo más fuerte, eh, lo más increíble, que precisamente estamos tan ocupados con miles de cosas, con muchas cosas, que se nos olvida que el dueño de la vida es Dios, que se nos olvida que también nuestro espíritu necesita alimento, que se nos olvida que también necesitamos el alimento espiritual que Dios nos puede dar, el pasar tiempo con Él, el orar, el ayunar, leer su palabra. Y créeme, es algo que te genera un vacío poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y si no eres capaz de darte cuenta que está muriendo tu espíritu, o quizás si tú no te has acercado a Dios, ahora puedes entender
el por qué nunca te dan ganas de buscar a Dios, el por qué nunca quieres acceder a alguien que te viene y que te habla de Dios, o el por qué nunca quieres orar, o el por qué nunca quieres leer un poquito la palabra de Dios o la Biblia, precisamente porque tu espíritu está muerto, porque estás alimentando todo lo físico, porque estás alimentando toda la carne, pero ¿qué hay de tu espíritu? ¿Qué le estás dando de comer a tu espíritu? Sabes perfectamente que hay un espíritu dentro de ti, sabes perfectamente que debes de alimentarte también esa parte. La palabra de Dios dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. En pocas palabras nos está diciendo, eh, un alimento que tenemos es la comida como tal, pero hay otro alimento, el cual es la palabra de Dios, y ese va directamente a tu espíritu, y eso alimenta tu espíritu. Y sabes algo, eso precisamente, cuando tú alimentas tu espíritu con la palabra de Dios, con pasar tiempo con Dios, eso precisamente, ahí está la fuerza que necesitamos para el día a día. Ahí está la fuerza que necesitamos para romper con todos esos problemas que nos tienen eh, 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 constantemente ahí en un estado de ánimo muy bajo, que nos tienen en depresión, que nos tienen en ansiedad, que miles de cosas. Precisamente ese alimento es el que necesitas para vencer todo aquello que está allá afuera, todos aquellos problemas, todo aquello que te aqueja, todo aquello que no has podido pasar o que no has podido dejar. Todo ello, la palabra de Dios, el pasar tiempo con Dios, ahí encuentras tu fortaleza. Cuando de pequeños estamos enfermos, cuando de pequeños algo nos pasa, alguien nos pega o nos caemos y nos golpeamos y nos duele, ¿qué es lo primero que hacemos? Corremos a los brazos de nuestro papá. Siempre hacemos eso. ¿Y por qué, si estamos en una situación así hoy en día, por qué no corremos a los brazos de papá? No te estoy hablando de tu padre terrenal, el que ves todos los días. Porque él no puede meterse dentro de ti y ver qué es lo que está pasando en tu vida. Por ello es que mucha gente, por más que recibe consejos, por más que le dicen, oye, yo pienso que puedes hacer esto y esto, nunca lo sigue. ¿Por qué? Porque solamente Dios sabe perfectamente cuál es la falla y cuál es la solución. Pero dejamos que todo allá afuera nos desconcentre, pero dejamos que todo allá afuera nos quite la atención y nos quite la vista de lo que realmente es importante. Te lo digo porque me está pasando, pero gracias a Dios sé que por algo hoy te estoy hablando de esto. Y sé que Dios está hablando a mi vida y me está diciendo, no te distraigas, no dejes que nada te distraiga, no dejes que nada te quite la intimidad que tienes conmigo. Y quiero leerte un versículo de la Biblia. Hoy no traigo muchos versículos, nada más nos vamos a basar en algunos. Uno de ellos es el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2. El libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2, que dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Se los leo una vez más, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nos dice la Biblia en este versículo que nuestros ojos, nuestra mirada debe de estar puestas en Jesús, que nuestro objetivo siempre debe de ser Jesús, que nuestro objetivo siempre debe de ser seguirlo a Él. Y dice aún más que Él es el autor y consumador de la fe. Cuando dejamos de buscar a Dios, cuando dejamos de creer en Dios, cuando dejamos de seguir a Dios, o incluso aquella gente que no lo ha seguido aún, muchas veces es por falta de fe.
Muchas veces es porque no ejercitamos la fe. Y aquí nos dice la Biblia que Jesús es el autor y el consumador de la fe. Alguien que escribe un libro, obviamente Él es el autor. Quiere decir que Él lo pensó, que Él lo escribió, que Él tuvo la idea y que Él lo llevó a la práctica. Y así fue con Jesús. Por eso dice la Biblia que Él es el autor y consumador de la fe. ¿Sabes por qué? Porque cuando Él vino a morir por ti y por mí, no vino diciendo, bueno, voy a ver qué pasa. Voy a morir y a ver qué pasa. Él tenía fe, él creía en lo que estaba haciendo y creía que algún día tú y yo podíamos escuchar de su palabra, podíamos saber quién es Él y podíamos conocerlo y podíamos creer en Él. Él tenía fe en que tú y yo algún día le entregáramos nuestra vida de pies a cabeza. Y además dice que es el consumador de la fe. Cuando Jesús murió en la cruz, cuando derramó su sangre por cada uno de nosotros, cuando murió golpeado, clavado en la cruz, estaba consumando todo aquello que había hecho. Estaba consumando el haber creído que tú y yo podríamos algún día aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Estaba creyendo en ti y en mí. Y muchas veces pagamos esto olvidando. Muchas veces pagamos de una manera tan injusta a Dios, tan injusta a Jesús por todo lo que hizo por nosotros. Muchas veces somos capaces de dar todo por una persona que vemos a diario. Somos capaces de dar todo por aquella persona de la que estamos enamorados. Somos capaces de dar todo, incluso por un amigo que nos pide hacer algo que es más de lo que algún día podríamos hacer. O más bien de lo que es más de lo que hacemos por Jesús hoy en día. Hoy en día le damos todo a la gente y nada a Jesús. Hoy en día le damos tiempo a la gente y nada a Dios. ¿En dónde está tu vida? ¿En dónde están tus ojos? Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Quieres crecer en fe? Tienes que poner la vista en Jesús. Y la única manera de poner la vista en Jesús y tu mirada en Jesús es leyendo su palabra. ¿Cómo conoces a Jesús si no conoces la palabra de Dios? ¿Cómo lo vas a poder conocer? ¿Cómo vas a poder saber quién era? ¿Cómo vas a poder saber lo que hizo por ti? ¿Cómo vas a poder saber quién es Él en tu vida y la manera en que Él te ama y te amó y nos amó? ¿Cómo lo vamos a poder saber si no tenemos puestos los ojos en Él? Y quiero leerte otro versículo más que está en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21, y dice: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síguele o seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió. Dice la Biblia que Elías le estaba preguntando, o más bien que Elías les estaba diciendo al pueblo: ¿hasta cuándo van a estar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? Prácticamente le estaba diciendo: ¿hasta cuándo van a estar entre dos caminos? ¿Hasta cuándo van a dejar de ser tibios? Ya había hablado de este tema una vez en un video anterior. Si no lo has visto, te invito a que lo veas. Lo que es ser tibio, frío o caliente. Y Elías les decía: ¿hasta cuándo van a dejar de ser tibios? ¿Hasta cuándo van a pensar en unas cosas en Dios y en otras cosas en el mundo? ¿Hasta cuándo lo van a hacer? Y les decía: si para ustedes Jehová es Dios,
síganlo. Y si para ustedes Baal es Dios, vayan en pos de él. Pero no claudiquen más, no estén entre dos pensamientos, no sean tibios. Es peor ser tibio, es peor no saber a quién estás sirviendo, porque la Biblia dice que al que dos amos sirve, con alguno queda mal. Y eso es verdad. ¿Hasta cuándo vamos a dejar de estar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vamos a decir, bueno, sí voy a orar, pero no me gusta ir a la iglesia? Voy a ir a la iglesia y voy a escuchar la palabra de Dios, pero fuera de ella voy a hacer lo que se me pegue en gana. ¿Hasta cuándo lo vamos a hacer? Voy a pedirle cosas a Dios, pero no lo voy a obedecer. ¿Hasta cuándo lo vamos a hacer? Me estaba acordando del día de hoy en el trabajo. Una persona me llamó la atención porque estaba escuchando música cristiana y por un momento pensé que era cristiana, de hecho, y después se lo pregunté, pero antes de eso salí y regresé y ya estaba escuchando música que no es para Dios. Ya estaba escuchando música normal, música del mundo, algunas hasta con groserías y etcétera. Y le pregunté, le dije, ¿eres cristiana? Y me dice, "Em, no puedo decir que soy cristiana, pero eh, creo en Dios y he ido algunas veces a la iglesia y me gusta escuchar". Y, y después empezó a hablar con groserías, empezó a quejarse de la gente y luego empezó a hablar cosas, bueno, sin sentido. No quiero mencionarlas, pero precisamente ahorita que estoy hablando de eso, vino a mi mente eso que hoy pude ver. Precisamente eso es el mundo hoy en día. Eso es alguien que no sigue a Dios. Te dicen, yo creo en Dios. Te dicen, yo escucho a Dios, yo escucho la predicación, yo escucho la palabra de Dios, incluso voy a la iglesia. Pero no hay absolutamente ni un solo cambio en sus vidas. No hay obediencia a Dios. No hay nada que quieran hacer más allá de recibir bendiciones. No hay nada, muchas veces yo también, que queramos hacer más allá de solamente estar pidiéndole a Dios, dame, 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 pero no te doy nada yo, Dios. No te obedezco, no sigo tu palabra, no te doy tiempo, nada. No dejo que cambies ese pensamiento en mi mente, no dejo que cambies mi corazón, no dejo que cambies mi vida, pero dame todo lo que te pido, porque tú eres Dios, porque tú eres mi papá, porque un padre siempre da todo a su hijo. Y yo te pregunto, ¿un hijo no siempre debe de obedecer a su padre? ¿Por qué no lo obedecemos? Eso refleja precisamente lo que Elías les estaba diciendo a esa gente, al pueblo de Dios. Y dice la Biblia que les mencionó o les preguntó, ¿hasta cuándo van a dejar de estar en el camino del mundo y en el camino de Dios? En pocas palabras, ¿hasta cuándo lo van a hacer? Si van a estar en algún lado, si van a seguir a Dios, síganlo. Si creen que Dios es Baal o es el diablo, si creen que Él es el Dios, vayan en pos de Él. Pero dejen de ser tibios, decídanse. ¿A quién quieren engañar? ¿Y sabes qué es lo más triste de esto? Es que era el pueblo de Dios. Aquel pueblo que Dios abrió los mares para que pasaran mediante Moisés. Aquel pueblo a quien Dios alimentó por tanto tiempo, haciendo descender el maná del cielo, cuando estaban en el desierto. Aquel pueblo a quien Dios libró del ejército que los perseguía. Ese pueblo
ese pueblo, el pueblo que Dios tanto ama hoy en día todavía, estaban decidiendo, o más bien no sabían a qué lado ir, al lado de Dios o al lado del mundo. Aun cuando Dios hizo todo por ellos, aun cuando Dios les mostró su amor de maneras increíbles mediante milagros y muchas cosas, aún así seguían pensando en voy a estar con Dios o voy a hacer lo que yo quiero. Dime si eso es justo. Dime si eso es amor a Dios, si eso es gratitud a Dios. Qué increíble que Dios nos dé todo y nosotros simplemente nos eh, remitamos a dar lo que podemos, a hablar con Él cuando podemos, cuando queremos, cuando tenemos ganas. Eso no es agradecimiento para Dios y mucho menos es amor. ¿Y sabes qué? Cuando Elías les preguntó esto, dicen que el pueblo no respondió ni una sola palabra. La única manera en que tú no respondes algo es cuando no sabes la respuesta. Y el pueblo no tenía respuesta, porque no sabían lo que querían. Cuando Dios les había mostrado todo su amor, cuando Dios había hecho todo por ellos, cuando Dios les había dado todo, no sabían lo que querían. Habían visto los milagros que Dios podía hacer y aún así no lograban entender que el poder de Dios los había llevado hasta ahí. No habían valorado el amor de Dios. Y hoy en día muchas veces así somos. Y me incluyo yo. Dios hace todo por nosotros. Dime quién te levanta todos los días. Dime quién te despierta todos los días. Dime quién permite que veas a tu familia todos los días. Dime quién permite que vayas a ese trabajo que te está quitando tanto tiempo que no tienes tiempo para Dios. Dime quién permite que ganes ese dinero con el que te compras tantas cosas y te olvidas de Dios. Dime quién permite que a diario disfrutes de tu auto, de tus amistades y etcétera. El origen de todo lo que vivimos aquí, el origen de nuestra vida misma, todo se lo debemos a Él. Hay motivos de sobra para agradecer a Dios. Hay motivos de sobra para enamorarte de Dios. Y mucho menos para dejarte llevar por la corriente de este mundo. Mucho menos para dejarte distraer por la corriente de este mundo. Que todo está diseñado para mantenerte ocupado, sea en redes sociales, sea trabajo, sea escuela, sea lo que sea, amistades, etcétera. Todo está diseñado para que no tengas tiempo para Dios. Pero si el día de hoy te das cuenta de eso y decides hacerle frente al enemigo y aprovechar eso para pelear y para no dejarte vencer, para no dejar que nada quite el que tú puedas tener una intimidad con Dios. Puedes tomar hoy tu decisión. Es tu decisión. Si quieres hacer algo, si conoces de Dios, si estás en una iglesia, si estás totalmente entregado a Dios, y así como yo te has dado cuenta que muchas cosas te están quitando la atención de Dios, date cuenta el día de hoy. Y si no te has acercado a Dios, si apenas comienzas, date cuenta de todo lo que el diablo hace para distraer tu atención. Y créeme, cuando más te acercas a Dios, más cosas van a venir. Cuando estés un poco más acercado a Dios,
Siempre va a venir un problema, siempre va a venir una enfermedad, siempre va a venir una distracción que quiera hacer que no tengas más comunión con Dios, que no lo busques más, que no lo conozcas más. Porque eso no le agrada al diablo. Pero ¿sabes algo? Dios ha prometido estar con nosotros. Si tú te esfuerzas, si eres obediente, si aguantas, si resistes, Dios siempre ha estado ahí y siempre va a estar. Y va a estar delante de ti, de mí, peleando cada cosa que se presente enfrente, y siempre vamos a vencer si nos esforzamos por hacerlo. Hay un hombre que yo admiro mucho de la Biblia, ya lo he mencionado otras veces, el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice en segunda de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 7, dice el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Empecé este video hablando de poner los ojos en Jesús. Y precisamente el apóstol Pablo era un hombre que tenía muy puestos los ojos en Jesús, que sabía perfectamente lo que era seguir a Dios, lo que era seguir a Jesús. Un hombre que, como lo mencioné, me parece que en el video anterior, persiguió gran parte de su vida a la iglesia, persiguió gran parte de su vida a aquellos que se atrevían a pronunciar el nombre de Jesús, y terminó amando con todas sus fuerzas a Jesús. Ese cambio, esa transformación tan real, solamente Dios es capaz de hacerla cuando somos obedientes. Pero ¿sabes algo? El apóstol Pablo tuvo un encuentro con Jesús y ahí entendió a quién debía seguir. Y ahí entendió que estaba su mirada distraída y estaba en otro lado, y que su mirada tenía que estar puesta en Jesús. Y lo más impactante de esto es que dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. La Biblia nos habla de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados, potestades y huestes espirituales. En pocas palabras, contra los demonios, contra los espíritus de mal, contra el diablo. Contra ellos es contra los que estamos peleando. Cuando tú ya entiendes quién eres, cuando tú ya has aceptado a Jesús en tu corazón, ya entiendes que no estás peleando contra la gente, que no estás peleando contra alguien más, estás peleando directamente contra esos espíritus que están gobernando en la vida de los demás. Y dice el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla. Dice: ya la peleé. Y dice: y terminé la carrera. Y luego dice: y he guardado la fe. Este es un punto tan importante en el que el apóstol Pablo nos enseña lo que es necesario para pelear esa batalla y lo que es necesario para terminar el camino de Dios, esa carrera que debemos de correr cada día. Guardar la fe. Tenemos que guardar la fe, aún en los peores momentos, aún en los momentos de debilidad, aún cuando todo está en nuestra contra.
Ahí es cuando más debemos de guardar la fe y esperar a que Dios haga el milagro, porque Dios tiene el poder de hacer todo, porque para Él nada es imposible. Pero no desvíes tu mirada. Y hay otra promesa de Dios. Dice el apóstol Pablo: por lo demás, está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que amen su venida. El apóstol Pablo sabía que la recompensa no estaba en este mundo. La recompensa era delante, la recompensa es realmente cuando tú y yo, si es que realmente has aceptado a Jesús en tu corazón, si es que realmente eres fiel y obediente a su palabra, puedes vivir cosas eh, difíciles en este mundo, pero nuestra recompensa no es lo que hacemos aquí, no es tener una casa y un buen carro aquí. Si Dios lo da, qué bueno que Dios te bendice, pero si no, pero no pierdas eh, tu vista, no desvíes tu mirada del objetivo. Nuestra recompensa nos será dada en aquel día, cuando estemos delante de Dios. Y el apóstol Pablo dice que es juez justo. Dime o piensa esto: ¿en aquel día realmente va a ser justo que Dios te dé esa corona? ¿En aquel día realmente va a ser justo que Dios te diga, adelante, puedes pasar, puedes estar conmigo? ¿Realmente va a ser justo que Dios te diga eso? Porque aquí nos habla de que Dios va a impartir justicia. Y si tu respuesta es no, si tu respuesta es que por justicia el día de hoy no merecerías eso, o no mereces ello, no mereces estar con Él, tal vez aún estés a tiempo, o más bien estás a tiempo de mirar a Jesús, de poner tu mirada en Jesús y en lo que realmente es importante. Hay una canción que me gusta mucho que dice: deja las cosas urgentes y comienza realmente a ver las cosas importantes. Las cosas urgentes son todo aquello que hacemos día a día, que nos quitan la mirada de lo que realmente es importante, de pasar tiempo con Dios, de conocerlo. Creo que a todos en un momento de nuestras vidas se nos ha hecho difícil alguna situación. Se nos ha hecho difícil quitar un pecado de nuestra vida. Se nos ha hecho difícil dejar algo o incluso a alguien. Y muchas veces pensamos que es difícil y que no se puede, que no es posible. Pero parte de poner la mirada en Jesús, parte de poner nuestra vista en Jesús, es que podamos conocer quién era Él, de qué manera vivió cuando estuvo entre nosotros. Eso es algo que nos sirve demasiado, porque entonces aprendemos a entender que Él puso el ejemplo de cómo es vencer todo aquello que podamos vivir en esta tierra. Y para darte un ejemplo, quiero leerte el libro de Mateo capítulo 4 versículo 1. Son algunos versículos, pero te lo voy a leer un poquito rápido y creo que se entiende perfecto. Dice Mateo capítulo 4 versículo 1, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios,
échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús le dijo, te lo repito este último versículo, Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dice después, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Qué increíble este versículo, qué increíble todo esto que les acabo de leer. Dice que Jesús había ayunado por 40 días y 40 noches y tuvo hambre, y que había sido llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Y entonces el primer intento del diablo fue decirle, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La primera tentación que Dios, que el diablo le quería causar o le puso delante de Jesús fue, haz un milagro. Y el segundo fue, eh, le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. El segundo fue como, la segunda cosa que él estaba diciendo es como, si tú realmente crees que Dios es Dios, aviéntate. En pocas palabras le estaba diciendo, lo estaba queriendo llevar a dudar, al momento de la duda. Y luego le dice, la tercera vez, le dijo, lo llevó, eh, lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Empezó por pedirle un milagro, cosa que Jesús podía hacer. Después le dijo, aviéntate para que vengan sus ángeles, los ángeles de Dios, y te rescaten, cosa que Jesús podía hacer. Y sabía que Dios lo iba a salvar. Y tercero, lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Le mostró todo lo que tú y yo conocemos hoy en día. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Todo te lo voy a dar. Los reinos del mundo van a ser tuyos. Pero póstrate delante de mí y adórame. ¿Puedes entender esto? Lo que el diablo quiere es ser como Dios. Siempre ha querido ser como Dios. Siempre ha querido que le adoren. Siempre ha querido que tú te vuelvas a Él y no a Dios. Él quiere la adoración que solamente Dios merece. Y tuvo 3 intentos. Hizo 3 intentos. Y en los 3 intentos, lo más increíble, que Jesús se limitó a contestar, porque escrito está. Porque escrito está. Jesús se limitó a contestar con la palabra de Dios. Y no solo eso, el diablo conoce
la palabra de Dios. El diablo mismo le decía, aviéntate porque escrito está que Dios enviará a sus ángeles y te va a salvar. El diablo conoce la palabra de Dios. Dice la Biblia que aún ellos tiemblan, aún los demonios tiemblan cuando escuchan de Dios. Porque ellos saben quién es Él. El diablo sabe quién es Él. ¿Y sabes qué es lo que hace? Cada día quiere buscar la manera de distraer tu atención de Dios. Y así va a ser contigo. Si piensas que lo que has vivido solamente a ti te ha pasado, no. A muchos nos han pasado tantas cosas. A Jesús le pasaron tantas cosas. No es nada por la que Jesús no haya pasado ya. Por algo vino a ponernos el ejemplo. Por algo vino a morir por ti y por mí. Él nos dio el ejemplo de cómo vencer. Y así es el diablo. Te ofrece todo. Te va a ofrecer incluso riquezas. Te va a ofrecer incluso un mejor trabajo. Incluso casas, coches, etcétera. Te va a ofrecer todo. Pero ¿sabes cuál es el resultado? Que tú vas a servir a Él y no a Dios. Eso es lo que el diablo quería cuando quiso tentar a Jesús. Y Jesús sabía que solamente uno era Dios. Que Jesús solamente era, que Dios solamente era uno. Y que ese era el Padre. Y le dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Solo a Él, no hay más. Así es nuestra vida hoy en día. Pero por eso, en ese momento Jesús, cuando murió, cuando vino aquí a la tierra y murió por ti y por mí, tenía los ojos puestos y la mirada muy fija en lo que sabía a que venía. Él estaba poniendo su mirada en el Padre, Él estaba poniendo su mirada en Dios. Él estaba poniendo su mirada en que iba a morir y que algún día esa sangre derramada iba a podernos hacer libres a ti y a mí, si lo aceptamos en nuestro corazón. Él sabía y Él tenía un objetivo claro y perfecto por el cual no se bajó de esa cruz, y era el amor por ti y por mí. Por eso es que tú y yo debemos de tener nuestra mirada fija en aquel que lo dio todo por ti y por mí, en aquel que nos hizo libres con su sangre, en aquel que puede vencer todo aquello, aun cuando el diablo se presente a traernos tentaciones, aun cuando el diablo quiera distraer tu mirada y tu atención de Dios. Ahí está Jesús diciéndote, yo te puse el ejemplo, remítete a contestar con mi palabra, remítete a vivir mi palabra. Y lo más increíble en esto es que después de que eso pasó, después de que Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, dice, el diablo entonces le dejó. El diablo sabía, después de esos 3 intentos, que no iba a poder con Jesús. Y dice que le dejó. Pero Jesús tuvo que resistir la tentación. Dice que había ayunado por 40 días y 40 noches. Y créeme, alguien que ayuna por 40 días y 40 noches, creo que el próximo día se está muriendo de hambre. Y puede venir alguien a traerte comida y puede ser la tentación más grande de tu vida. Pero dice que Jesús no cedió a las tentaciones del diablo y se remitió a contestarle con la palabra de Dios. La palabra de Dios es tu respuesta ante las trabas del enemigo, ante los problemas, ante las enfermedades, entre todo aquello que vives día a día que no te deja acercarte a Dios. La palabra de Dios es tu respuesta y es tu mayor arma.
delante de las tentaciones del enemigo. Y después de eso, cuando hayas vencido, cuando hayas resistido la tentación, el diablo se va a ir, así como con Jesús. Y precisamente la Biblia nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de ti. Resiste, dice la palabra de Dios, sométete a Dios y resiste. Resiste todo aquello que ha de venir, pero sométete a Dios. Y después de que hayas resistido, después de que hayas pasado la prueba, después de que hayas pasado esa tentación, el diablo quiere poner delante de ti, sea una persona, sea alguien que conoces, sea tentación por dinero, sea lo que sea, vicios con tus amigos, en el trabajo, etcétera. Sea lo que sea, tienes que resistir para que el diablo huya. Puede hacer varios intentos, pero al final de cuentas, un día se va a dar cuenta que eres hijo de Dios y que contigo no va a poder. Que con el poder de la palabra de Dios, Él no puede hacer nada. Se trata de resistir, se trata de esforzarte y de poner tus ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Tienes que tener un encuentro real con Él, tienes que tener un encuentro en el que realmente puedas conocerlo. Y eso no se consigue si no lo buscas. Y eso no se consigue si tú dejas el tiempo que te sobra para Él, lo poquito que te sobra para Él. Eso no se consigue si tú le das prioridad a otras cosas antes que a Él. Eso no se consigue si tú no hablas con Él, si tú no oras, si tú no lees la Biblia, si no intentas alimentar a tu espíritu de Dios, de la palabra de Dios. Necesitamos un encuentro con Dios. Hoy en día el mundo es demasiado peligroso y en un abrir y cerrar de ojos, si estás acercado a Dios, pero te estás enfriando un poco en comunión con Él, así como me había estado pasando. Un descuido y puedes caer en una tentación y yo no te garantizo que te puedas levantar. Dios lo puede hacer, Dios te puede ayudar, pero ¿por qué no mejor prevenir antes que vivir las situaciones que desencadenen que tú no le hayas puesto la atención a Dios que Él merece? Que tú no hayas puesto tus ojos en Jesús realmente, o si los pusiste alguna vez y, y tu mirada se fue a otro lado en el camino y tu mirada se desvió. Pon tus ojos en Jesús el día de hoy. Deja de lado todo aquello que te dicen, que si estás loco, que te pasa, que por qué comienzas a hablar de Dios, que eres un fanático, que deja de lado todo lo que te digan, que no te importe el qué dirán. Lo que importa es que conozcas a Dios y que conozcas a Jesús y que vivas en obediencia, y eso sabes que va a ser un ejemplo de vida para aquellos que te dicen que no te acerques a Él. Y eso va a ser un ejemplo para aquellos que te están criticando, aun cuando te sigan criticando, aun cuando te insulten, aun cuando te traten mal. ¿Sabes algo? Cuando ellos vean el poder de Dios en tu vida, el poder de la palabra de Dios y la obediencia de Dios en tu vida, cuando ellos estén pasando por situaciones en las que no puedan hacer más, en las que no puedan salir, van a ver tu vida y van a querer saber quién es Dios, quién es Jesús. Y si no es así, si no se acercan a preguntarte, si no te preguntan algún día quién es Él, van a saber que tú tienes algo que ellos no tienen. Porque tú no vas a vivir las mismas cosas que ellos viven. Es imposible que tú vivas cosas adversas a menos de que sean pruebas. Pero es imposible que tú vivas cosas que Dios no desea para ti si Él así no lo quiere. Y sabes algo, que aunque vengan las situaciones adversas, que aunque vengan las pruebas, que aunque vengan
los problemas y las tentaciones, siempre vas a tener el respaldo de Dios en tu vida. Siempre vas a tener la ayuda de Dios en tu vida. Y Él no te va a dejar. Y Él no te va a soltar. Y Él siempre va a estar ahí. No te canses de creer, no te canses de pensar que Dios puede hacer algo en tu vida. Aún lo puede hacer. Si te quieres acercar por primera vez, aún lo puede hacer. Si piensas que por más difícil que haya sido tu vida o que más malas decisiones hayas tomado, Dios puede hacer algo en tu vida todavía. No dejes que el diablo te engañe, no dejes que te mienta, que te distraiga, pero dale atención a Dios y pon tu mirada nuevamente en Él. O pon tu mirada por primera vez en Él y resiste. Resiste totalmente, resiste lo que venga, resiste si tu familia te comienza a tratar mal por acercarte a Dios. Resiste si tu familia, tus amigos se alejan de ti por acercarte a Dios. Créeme, a final de cuentas ellos no te van a dar nada de lo que Dios ha prometido dar. Y no lo veas por ambición, no lo veas por querer que Dios te dé algo, velo por amor y hazlo por amor. No importa quién se aleje de ti, no importa a quién tengas que dejar atrás. A final de cuentas lo que importa es que Dios siga adelante, es que Jesús está adelante y que tu mirada esté totalmente fija en Él. Estás corriendo esa carrera, o comienza a correr esa carrera. Y como el apóstol Pablo, guarda la fe, hazlo todo con fe, aún las peores situaciones, ten fe. Tengamos fe, que Dios puede hacer grandes cosas en nuestra vida aún. Que Dios puede levantarnos de la peor situación, que Dios puede darnos fuerza cuando nosotros no podemos más. Tengamos fe, tengamos fe. Y bueno, me da mucho gusto volver a hablar nuevamente aquí con ustedes. Espero que haya sido de bendición la palabra de hoy. Créanme que para mí lo fue y mucho. Hace un momento estaba un poco decaído de fuerza, se puede decir. Pero realmente el espíritu, cuando realmente tu espíritu está lleno de Dios, tu cuerpo se puede estar muriendo de debilidad. Pero el Espíritu de Dios siempre va a tener esa fuerza que necesitas para no vencerte. Así es que si fue de bendición para tu vida, si quieres dejar un comentario aquí abajo, si quieres platicar de algo, platicar de algún tema en especial, puedes dejar tu comentario aquí abajo en el video, o si no, puedes directamente escribirme a la página de Facebook. Se llama Enamorado de Dios, así la puedes encontrar, y les voy a dejar el link aquí abajo. Si quieres compartir este video con alguien más que pueda o que pienses que le puede ser de ayuda a alguien más, hazlo. No te quedes con la palabra de Dios nada más para ti. Realmente no es porque yo hable, sino porque Dios habla siempre. Lo importante no es que yo hable, lo importante es que Dios hable a tu vida. Y si esta palabra es de bendición para tu vida, compártela con alguien más, que alguien más pueda conocer de Dios. Y bueno, si te puedes suscribir, suscríbete, dale like. Y bueno, nos estamos viendo la próxima. Tengo muchos temas en mente, tengo muchos temas que Dios ha puesto en mi corazón. Voy a tratar creo que a partir de este momento ya voy a tener un poquito más de tiempo. Así que voy a tratar de estar publicando mínimo un video por semana. Así es que, bueno, saludos para todos. Deseo que Dios les bendiga mucho. Y nos estamos viendo la próxima.